¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué está pasando en Estados Unidos durante la administración del presidente Trump? De eso más hablamos hoy en República. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Han pasado ya 11 meses y 13 días desde el martes 8 de noviembre, fecha de las elecciones de los Estados Unidos, en la que Donald Trump realizó esta caminata acompañado de su clan, su esposa Melania, su hijo Barron, su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner. Se uniría luego el vicepresidente electo, hasta ese entonces el gobernador de Indiana, Mike Pence, y su esposa. Era la madrugada ya del miércoles 9 de noviembre y el multimillonario, contra todo pronóstico, había ganado la elección presidencial. Trump se convirtió en el presidente número 45 de los Estados Unidos y Pence en el vicepresidente número 48 de esa nación. Atrás quedaba Hillary Clinton, exsecretaria de Estado del presidente Obama, y una campaña amarga, llena de muchos insultos, comentarios de doble sentido, apelaciones a un nacionalismo mezquino estadounidense como el que no se había visto quizás desde la Guerra de Secesión en el siglo XIX. Una campaña en la que se dividió al electorado bajo líneas étnicas entre blancos y el resto, entre la gente de los estados llamados liberales y los conservadores, entre gente trabajadora y ricos. Los estadounidenses salieron a votar y al final dieron la victoria popular a Clinton. Ella tuvo 2.900.000 votos más que el presidente Trump, pero él ganó 30 estados con un total de 306 votos electorales o 57% de los 538 necesarios para ganar la presidencia. Recuerde que en los Estados Unidos no es el voto popular el que decide la presidencia. Esto para el presidente Trump era una carrera que había iniciado en junio 16 de 2016 en la Torre Trump en Nueva York, cuando frente a sus simpatizantes anunció su intención de ser presidente. Trump continuó usando una serie de ideas que muchos consideran populistas, atacando los tratados de libre comercio y señalándolos como los causantes del desempleo de buena parte de la clase trabajadora de los Estados Unidos, antes dependientes de industrias y fábricas. También aprovechó el mal dirigido sentimiento antiinmigrantes, a los que muchos de esos trabajadores consideran los causantes de su desempleo. ¿Cuándo derrotamos a México en la frontera? Ellos se están riendo de nuestra estupidez y ahora nos están derrotando económicamente. Ellos no son nuestros amigos, créanme. Cuando México envía a su gente, no envía lo mejor. Envía gente que tiene muchos problemas y trae sus problemas. Traen drogas, crimen, son violadores y algunos tal vez son buenas personas. Bueno, pero ese día, miércoles 9 de noviembre, horas después de ser declarado ganador, Trump dio la impresión que la división quedaba atrás y que luego de ser el candidato conflictivo estaría a la altura de la oficina del presidente, a quien muchos ven como el conciliador en jefe en ese país. Esto fue lo que dijo. Para los que eligieron no apoyarme, que había algo de gente, les extiendo la mano por su guía y ayuda para que podamos unir a nuestro gran país. So that we can work together and unify our great. 11 meses y 13 días después, muchos aún esperan guiar al presidente para mostrarle que un país no se maneja como una empresa, donde él es el último que decide, que en una república debe existir algo llamado gobernanza, eso que permite la discusión, articulación y aprobación y posterior implementación de políticas públicas, y que para eso se necesita trabajar con los demás. Esto pasa por algo tan obvio como no ofender a los que te ayudan a gobernar. El senador de Arizona, John McCain, fue claro hace unos días cuando en un discurso en Filadelfia básicamente deploró ese nacionalismo espurio, cocinado por algunas personas que prefieren, dice él, encontrar chivos expiatorios en lugar de soluciones. David Brooks, en una columna para el New York Times titulada El esencial John McCain, escribió lo siguiente: John McCain es uno de los pocos republicanos que defiende la tradición estadounidense. Los seres humanos suelen enardecerse alrededor de tres cosas: la religión, la tribu y los ideales. Donald Trump y los multiculturalistas quieren organizar a la gente de acuerdo a la etnia de su tribu. Esto ha sido tentación amenazante durante la historia de nuestro país. Pero McCain ha buscado preservar nuestro punto de unión histórica, nuestros ideales. Brooks añade, como nos recuerda el filósofo español Javier Goma,
La educación moral en su mayor parte se imparte dando el ejemplo. Publicamos en el libro de nuestras vidas a través de nuestras acciones y conductas. Enseñamos a otros los que vale la pena admirar o despreciar. Y las figuras públicas son maestros en nuestra educación. Nuestros líderes tienen una enorme influencia, ya sea en la construcción del orden moral o en la destrucción de este por su mal ejemplo. Precisamente para hablar sobre este tema y más, esta mañana nos acompaña aquí en República Lucía Navarro, ex conductora de actualidad de CNN Español, conferencista y ex colega mía durante el paso por Telemundo en Los Ángeles. Bienvenida, Lucía. ¿Te acuerdas todavía? Todavía me acuerdo. Uy, sí, me acuerdo. Una época muy, muy linda en Los Ángeles, una ciudad, un mercado precioso. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muy complicado. Muy complicado. Yo creo que es el mercado más complicado que hay en los Estados Unidos. De hecho, es el número 1 en la televisión hispana, el mercado de Los Ángeles. Pero la verdad es que fue muy divertido, ¿eh? Es muy, muy divertido. Muy divertido, muy movido, con incendios y de todo tipo de cosas, ¿no? Que fíjate, cubrir incendios sigue siendo, como reportera, uno de los temas que más me llaman la atención, fíjate. Es complicadísimo. En Estados Unidos, por ejemplo, recuerdo cuando cubrimos los incendios de Glendora, porque el hecho de que tienes que buscar la historia, pero la historia de repente está ahí. Hay parte de la historia a 1 kilómetro o a 1 milla del otro lado donde termina la historia, porque el cerro o la montaña es sumamente grande. Sí, no sé si recuerdas que uno de los compañeros nuestros estaba en una unidad móvil y la unidad móvil se incendió. O sea, él se convirtió en noticia, cosa que un periodista no debe de hacer, convertirse uno en la noticia, en el centro de la historia. Pero Chuck, este compañero nuestro en Telemundo, en NBC, él se convirtió en la historia porque se incendió la unidad móvil y por poco Chuck no logra salir de ahí. Claro. ¿De acuerdo? Bueno, Lucía, cuéntanos, en tu impresión, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos en este momento con la presidencia de Donald Trump? Yo creo que estamos viviendo un proceso muy complicado a nivel político. Donald Trump, si bien ha sido controversial, yo creo que eso que mencionabas, que él tenía la intención de dejar atrás el divisionismo y demás, creo que no lo ha logrado. Creo que ha sido es un presidente que ha tomado el estandarte de su presidencia, cosa que tradicionalmente no se hace. Siempre es alguien quien dirige la comunicación del presidente, pero Donald Trump ha sido un presidente que ha roto muchos esquemas y si bien Barack Obama inició al haber hecho una gran parte de su campaña política, de sus 2 campañas políticas a través de redes sociales, yo creo que Donald Trump se ha volado la barda, no porque le hayan dado dinero, sino por la manera en la que tiene de comunicar sus ideas, que a veces son sus ideas muy respetables, pero a veces en política uno tiene que medir un poco lo que dice, o por lo menos cómo lo dices, ¿no? Exactamente. Ahora, hay una parte del electorado con la que resuenan las palabras del presidente Trump. Muchos de ellos simplemente lo articulan bajo la idea de, es que el presidente Trump finalmente tenemos en él un político que dice lo que realmente piensa, que es sincero. Yo estoy de acuerdo en ser sincero, pero hay maneras de decir las cosas y en la política es eso, tú lo sabes, es conciliar, es tú me das y yo te doy. Nos ponemos de acuerdo, tú apoyas este proyecto y luego yo apoyo este otro que es tuyo, ¿no? Y Donald Trump ha tratado de hacer las cosas de la manera que él quiere y esa es la forma en la que está demostrando, porque no ha logrado mantener a las cámaras tranquilas, ¿no? Siempre hay controversias, siempre hay grupos que están en contra del presidente y lo hemos visto quizá de manera más notoria en esta presidencia por la manera de ser de Donald Trump, que él contesta de inmediato y pues los legisladores no se quedan atrás, no dejan de responder a lo que dice el presidente, a mostrar su postura ante los hechos y bueno, la gente también responde porque el mismo presidente ha abierto ese canal de comunicación, la gente sabe que es Trump el que está escribiendo, no es la oficina de prensa de la Casa Blanca, entonces la gente también pues agarra y reacciona a esos mensajes directos que en ocasiones yo creo que son dichos, si bien sí pensados por el presidente, a lo mejor no de la manera más apropiada para expresarlos. Ahora, el presidente Trump en algunos sondeos de opinión aparece como que su popularidad, digamos, está bajando, se está reduciendo. Sin embargo, parece ser todavía muy popular en esos 30 y pico estados que ganó. Es decir, parece que, y esto no lo percibimos desde afuera de repente, porque cuando pensamos en Estados Unidos siempre pensamos Miami, Nueva York o Los Ángeles, pero Estados Unidos hay una gran franja en el centro del país que para muchos en países como El Salvador es completamente distinta.
Sí, de hecho, déjame decirte, la popularidad de Donald Trump yo creo que es un fenómeno interesante. Es el presidente que ha llegado a la Casa Blanca con la popularidad más baja de los últimos 5 que ha tenido Estados Unidos. Y hoy, aunque hay un grupo importante, más del 36% de la gente que no apoya la presidencia o los resultados que ha dado la presidencia de Donald Trump, hay un 56% que dice que el país va mejor. Entonces, ha habido generación de empleos, la crisis del petróleo sigue, pero no es culpa de Estados Unidos, pero ha tenido impacto. Entonces, las cosas han mejorado a nivel económico, sí, más no lo necesario para que el país pueda decir estamos viviendo la bonanza económica que se tuvo en los 80, en los 90, ¿no? Ahora, algunos dicen que el discurso de Donald Trump, ahora que es presidente, básicamente ha legitimado y ha hecho patente lo que estaba latente, que eran los prejuicios que siguen existiendo en parte de la sociedad norteamericana. Hemos visto algunos reportes en Univisión o en Telemundo de repente donde en las escuelas a los niños les gritan go home, go to Mexico, etcétera, simplemente porque eres cafecito. Sí, lamentablemente así es, pero déjame decirte, el fenómeno migratorio, el fenómeno de multicultural, es muy interesante de analizar. Primero que nada porque Estados Unidos es una nación de inmigrantes. Fue creado por un grupo, por 13 colonias que llegaron de Europa, se establecieron en Estados Unidos y ahí fue el primer paso, el primer punto histórico de diversidad, ¿no? Venía gente de otros lados, una parte era de México, una parte del territorio de Estados Unidos en ese entonces era de México, entonces pues había muchos cafecitos porque los mexicanos, si bien hay muchos güeritos, muchos blanquitos, pues también hay gente que no es tan güerita o tan blanquita, ¿no? Entonces, a la hora que México pierde el territorio, parte de su territorio, lo que ahora es el sur de Estados Unidos, pues muchos de esos cafecitos se quedaron ahí. Pero ya empezó una mezcla con los blancos de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que el fenómeno migratorio hoy en día, esas diferencias siguen siendo alimentadas por yo creo que deficiencia en el entendimiento de que el ser humano no tiene fronteras. Si bien cada país tiene el derecho de definir las reglas con las que le permitirá o no la entrada a un extranjero, eso estoy totalmente de acuerdo, yo creo que hay cosas de derechos humanos que no tienen fronteras. Yo estoy de acuerdo en que Estados Unidos ponga regulaciones para que deje entrar o no a gente, pero yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con ese argumento que establecía el presidente Trump cuando anunció su campaña, en el que decía que todos los mexicanos, que toda la gente que manda a México a Estados Unidos es lo peor, o la mayoría. Ahí manda unos cuantos buenos, como decía él, pero en realidad, para empezar, México no los manda. La gente se va porque está en busca de una mejor condición de vida. Lo mismo pasa en El Salvador, lo mismo pasa en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en todos los países de Centroamérica, que es una región que tiene importantes problemas económicos. La gente lo que está buscando es tener una mejor forma de vida. Y yo no le veo nada de malo a buscar una forma de vida mejor para tu familia. Sí creo que hay maneras de hacerlo, pero creo que es un proceso natural y creo que es algo natural que los padres o las cabezas de familia tratemos de que nuestra gente cercana viva mejor, ¿no? Creo que es natural. Y si el país donde estoy no me ofrece esas garantías, no me ofrece esas posibilidades, pues voy a tratar de tocar puertas en todos lados. Es como en cualquier tipo de trabajo. Si tienes un trabajo en donde no estás a gusto, donde no tienes posibilidades de crecimiento, no tienes posibilidades de tener un mejor salario, mejores recursos para tu familia, pues vas a buscar trabajo en otro lado, ¿cierto? Eso es perfectamente natural. Nada más extrapola ese ejemplo al fenómeno migratorio, ¿no? Ahora, a lo que se refería el senador de John McCain, ¿tú crees que el eslogan el de Make America Great Again, son palabras en código para buena parte del electorado que votó por el presidente Trump, de volver a esos idílicos primeros años del siglo XX, donde era una América rural dominada de repente por gente blanca? Yo creo que me parece que la frase sí es muy buena, me parece una frase extraordinaria, pero tiene su toque manipuladora también. Porque hacer América o hacer los Estados Unidos grande otra vez, pues yo creo que republicanos y demócratas quieren lo mismo.
hacer al país mucho mejor, ¿no? Que sea más sólido, que haya más oportunidades, que haya mejores escuelas, mejores servicios médicos, mejores salarios para gente, que haya más inversión, en fin. Y yo creo que lo que pasó con Donald Trump fue que él precisamente fue a tocar a la puerta a ese estadounidense que estaba apático, que tenía ya pocas esperanzas de recuperar ese sentido nacionalista, patrióticos, gracias. Eso que en algunos países critican, ¿no? Que trae en Estados Unidos la gente la bandera hasta en la camisa, ¿no? Que en otros países como México, por ejemplo, no se permite. Es penalizado usar el símbolo patrio, por supuesto, cualquiera de los símbolos patrios es penalizado utilizarlo fuera del contexto de un emblema patrio, ni en la bandera, ni el escudo, ni el himno nacional, te llama la letra o llama de música. Eso es penalizado en México. En Estados Unidos no lo ves así, el nacionalismo lo ven de una manera distinta. Traen la gente hasta en el traje de baño, en la toalla, en la ropa interior, el símbolo de la bandera de los Estados Unidos, la bandera de hecho de los Estados Unidos, ¿no? Ahora, el presidente Trump está impulsando en este momento una reforma al Código Tributario, algo que han criticado y han dicho esto solamente va a favorecer, digamos, a los más afortunados en Estados Unidos. También esta reforma que quería impulsar en el healthcare, la Oficina Congresional del Presupuesto, habría dicho, esto va a ocasionar que en el transcurso de, creo, si mal no recuerdo, 5 años, van a perder miles o cientos de miles de personas su seguro médico. ¿Está realmente el presidente Trump gobernando para esos que votaron por él? ¿O realmente está volviendo a políticas que en su momento ya sabemos fracasaron en los 90s? Pues mira, lo que pasa es que en términos generales la ideología republicana está más inclinada hacia el desarrollo de la libre empresa y el Partido Demócrata más hacia las políticas sociales. Si bien en ambos partidos, porque hay sistemas democráticos de elección, de participación, porque así es la política en los Estados Unidos, es el sistema de gobierno, no tiene nada que ver con el nombre del partido. Yo creo que la manera en la que ahora está tratando de realizarse la política por parte del presidente Trump es ese despertar del nacionalismo del que hablábamos hace un momento, ese tratar de que la gente vuelva a creer en el país, que la gente vuelva a invertir. Donald Trump lo que quiere es traer a todas las empresas de estadounidenses que salieron del país tratando de evitar el pago de impuestos, cosa que permitió la administración de Barack Obama. Entonces los corporativos de las empresas se iban a otros países y no pagaban la misma cantidad de impuestos. Donald Trump lo que ha dicho es, señores, vénganse para acá porque este dinero es para los Estados Unidos, porque vas a favorecer a otro país teniendo tu corporativo allá, pagando menos impuestos a Estados Unidos cuando tú eres una empresa estadounidense, y lo cual yo creo que de alguna forma tiene razón, pero hay que generar nuevos incentivos para que los empresarios se queden en Estados Unidos también. Y eso fomenta la creación de empleos, le fomenta mejor calidad de vida para la gente estadounidense. Y lo mismo te puedo decir con los países de Centroamérica, por hablar de esta región del mundo, por México también, América del Sur, que van y buscan mejor nivel de vida en los Estados Unidos. Hay que pedirle a esos países, los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de exigirle a los gobernantes de nuestros países que generen mejores condiciones de vida, porque yo no me quiero ir de mi país, yo quiero vivir mejor, entonces quiero quedarme ahí, pero necesito que los empresarios, de la mano con el gobierno, tengan el clima, la manera adecuada para generar nuevas oportunidades para mí. Y eso es muy interesante porque en Estados Unidos, y mucha gente no lo cree, en Estados Unidos se han hecho estudios migratorios y la gran mayoría de los inmigrantes querrían volver a sus países en cuanto hubiesen mandado el dinero suficiente para construir la casita, por ejemplo, para la mamá, para mandar a los chavos a la escuela. Se quieren regresar. Y muchos inmigrantes no se hacen ciudadanos porque siguen teniendo el corazón de sus países, en sus países, a pesar de que viven allá y han hecho una familia allá también, han hecho otra forma de vida, que ellos quieren regresar a su, porque el corazón lo tienen en el país. Claro.
Ok, con eso ya nos quedamos, Lucía. Vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos de la complicada relación con México. Vamos a hablar de los Dreamers, de la reforma migratoria completa y por supuesto también el TPS para centroamericanos y salvadoreños. Antes de eso, déjeme contarle que el Banco Promérica apoya a la Fundación Actuar es Vivir, que ayuda a la prevención y detección del cáncer de mama y también de cervix. La Fundación Actuar es Vivir, desde sus inicios, ha logrado a través de charlas concientizar sobre la prevención de cáncer de seno y cervix a más de 4.140 mujeres. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, hablemos ahora un poco acerca de esa complicada relación que de repente viene con México. Sabemos que la frontera está muy monitoreada. Sé que han bajado el número de inmigrantes que están cruzando. Eso lo reportaba el secretario de Seguridad Interna hace unos días también. Pero una de las promesas de campaña que hizo el presidente Trump dijo, bueno, para evitar esta migración masiva que tenemos del sur del continente hacia los Estados Unidos, vamos a construir un muro. Y el muro lo va a pagar México. Y esto fue lo que le respondió el presidente Vicente Fox. Lo que tenemos que hacer ahora es hacerle frente a Trump, al tema del comercio, al muro. Y por supuesto que México no va a pagar por ese muro. Y México no creo que vaya a pagar por ese muro, déjame decirte. Y lo ha dicho también de manera tajante el presidente Enrique Peña Nieto desde el primer día. Fue nosotros no vamos a pagar por tal muro. Ahora, en el fenómeno migratorio, en la frontera entre México y Estados Unidos, hay culpas para repartir. Porque tanta culpa tiene México como Centroamérica y América del Sur en el fenómeno migratorio en general, como Estados Unidos también, porque permite el acceso de ciudadanos de otros países, digamos del hemisferio de Estados Unidos hacia abajo, vamos a quedarnos en esta zona, permite la entrada. No existen buenas regulaciones migratorias. ¿Sabías que la gran mayoría de los inmigrantes indocumentados que están en Estados Unidos no entró por tierra, entró por aire? Es gente que llega con una visa de turista, le dan una visa por 6 meses, y se queda. Y hace una vida. Algunos han tenido la fortuna de ser muy prósperos, han generado empresas, le dan empleos a otros, pero siguen de indocumentados. Pero la gran mayoría no entró por tierra. No entró por tierra. Y en la construcción del muro, a mí me parece que es, en lugar de gastarse esos miles de millones de dólares, ¿por qué no apoyas la creación de nuevos programas educativos en México, Centro, Sudamérica? ¿Por qué no apoyas, por ejemplo, con ese dinero al Triángulo Norte de Centroamérica, que tiene tantos problemas, no nada más de educación, tiene unos problemas tremendos de pobreza, de abuso de mujeres, de falta de empleo, la falta de conectividad, que ahorita no es un lujo, es una necesidad, porque si no tienes conectividad, no tienes acceso al mundo, porque muchas comunidades se quedan aisladas, no hay ese acceso. ¿Por qué en lugar de gastarte esos millones y millones y millones en un muro, que al final de cuentas creo que lo que va a generar es un sentimiento de resentimiento para la gente en ambos países, sobre todo México hacia Estados Unidos, o la gente que está de México hacia abajo, hacia Estados Unidos? ¿Por qué mejor no agarras ese dinero y lo inviertes en la generación de empleos, de nuevas industrias, en el fomento a los microempresarios, a los empresarios de mediano tamaño? ¿Por qué no generas estrategias que ayuden a la gente que tiene la iniciativa, que tiene las ganas de crear algo, de producir algo diferente? ¿Por qué no le dan los medios para que lo haga, sea autosuficiente y capaz hasta te genere empleo en el país ese de donde te está llegando mucha gente? Ahora, recientemente discutían, tengo entendido, el presidente Trump con líderes del Congreso y también del Senado, la posible aprobación de el DREAM Act, pero el presidente Trump ponía como condiciones que hubiesen medidas, digamos, que hicieran más rigurosa la seguridad en la frontera. Sin embargo, eso como que condujo a un alto en las conversaciones. ¿Tú crees que realmente existe la correlación de fuerzas como para financiar esa pared, ese muro entre México y Estados Unidos? Mira, independientemente de eso, yo creo que hay que partir de un punto muy importante. Los Dreamers no llegaron por su gusto.
Y los Dreamers llegaron hace muchos años, por lo menos 15 años. Sí, por lo menos 15 años, diría yo en promedio. Llegaron a Estados Unidos. No tiene nada que ver con el asunto del muro. Absolutamente nada que ver. El problema es de los papás. Y yo creo que los diálogos que se han generado en el Congreso para discutir el tema de los Dreamers ha perjudicado a estos muchachos que no tienen vela en el entierro. A ellos los llevaron y he sido siempre muy vocal en ese tema porque realmente lo creo. A estos chavos los llevaron a México sus papás. El pecado no es de ellos, si quieres, el pecado es de los padres y vamos a hablar de eso. Claro, déjame detenerte ahí porque quisiera en este momento, porque vale la pena recordar esas palabras que dijo el presidente Obama en el Rose Garden allá por junio 15 de 2012. Escuchemos lo que dijo el presidente Obama cuando precisamente anunciaba estas medidas de alivio para estos jóvenes que fueron llevados a los Estados Unidos sin pecado propio. Quiere trabajar para el Servicio Nacional. Esta mañana, la secretaria Napolitano anunció nuevas medidas que mi administración tomará para enmendar la política migratoria, para hacerla más justa y eficiente, específicamente para cierta gente llamada los Dreamers. Ellos son gente joven, van a nuestras escuelas, juegan en nuestros vecindarios, son amigos de nuestros hijos, ellos juran lealtad a nuestra bandera. Ellos son estadounidenses en su mente y corazón, menos en algo, en el papel. Exacto, realmente tremenda lucidez del presidente Obama, debo decir ahí, porque al final en Estados Unidos, si no es por un papel, todos estamos entrelazados, es decir, somos amigos unos de otros, nuestros hijos son amigos de nuestros hijos, nos casamos con residentes o con estadounidenses, tenemos hijos ciudadanos, el otro de repente es residente, el otro de repente es ilegal, es decir, es más complicado que simplemente they're illegal. Y déjame decirte, creo que el presidente Obama en ese momento dijo algo que me parece que es clave. Hay jóvenes que son estadounidenses de corazón. Lo único que conocen es Estados Unidos. Si deportas a uno de estos chicos a su país de origen, no tiene la menor idea de cómo funcionar en ese país. Lo vas a condenar a una vida muy dura, a lo mejor a un fracaso, a una frustración enorme probablemente, que posiblemente genere un nuevo problema en el país a donde lo mandaste de vuelta. En realidad, te repito, el pecado de esos jóvenes no existe a mi forma de ver, vaya, ellos no tienen pecado, son los padres, si quieres, son quienes cometieron la falta al haber entrado como indocumentados en los Estados Unidos. Sin embargo, déjame decirte el problema de la reforma migratoria que tiene, la prometió el presidente Barack Obama en su tiempo como uno de los temas a desarrollar, a discutir y a aprobar en su primera administración, cosa que no hizo en la primera y no hizo en la segunda tampoco. Lo digo claramente porque me molesta que utilizan el tema migratorio como bandera de campaña y luego no cumplen. Y el problema es que nosotros somos tan ingenuos que seguimos creyendo que el político que viene sí lo va a cumplir. Pero, te lo digo, Barack Obama fue muy vocal y muy afín a este tema migratorio y no hizo nada, porque se dedicó a promover su reforma migratoria, su reforma de salud, que es su estandarte, el estandarte de su administración, que al final de cuentas, bueno, aquí Donald Trump le está tratando de mandarlo al baúl de los recuerdos, ¿no? Pero creo que un centro importante aquí que hay que analizar es, ¿qué pasaría si a todas estas personas, llámale Dreamers, sus padres, que están en Estados Unidos ahorita, se les da una legalización, una regularización, se les hace residentes, después de cierto tiempo tendrían derecho a la ciudadanía estadounidense? Cuando uno es ciudadano de Estados Unidos, tiene derecho a pedir a tus familiares cercanos. Y si consideramos que cada uno de los inmigrantes que está ahí, de los 12 millones de inmigrantes que está indocumentado en Estados Unidos, tiene 4 familiares cercanos en promedio, imagínate el crecimiento poblacional que tendría Estados Unidos de aquí a 10 años. Sería un crecimiento enorme. Son más de 300 millones de personas en Estados Unidos. Hay problemas con la infraestructura, no hay suficientes escuelas. El tema de la atención médica a los inmigrantes indocumentados fue un tema que de alguna forma provocó
el análisis, el inicio del tema de la reforma de salud de Barack Obama, porque las salas de emergencia en los hospitales estaban llenas. ¿Por qué? Porque había muchos inmigrantes indocumentados que como tales no tienen la facilidad de tener acceso a los sistemas de salud que provee el gobierno. Entonces se iban a los hospitales y llenaban las salas de emergencia, generando otro problema, ¿no? Entonces el asunto yo creo que es de, como lo digo de manera coloquial, que el relajo sea con orden. Yo creo que hay que hacer las cosas con orden. Yo creo que jamás vamos a evitar la migración. Creo que es un fenómeno natural del desarrollo de la civilización, y lo hemos visto a través de la historia, desde que tenemos conocimiento de los primeros grupos de hombres en el planeta. Siempre ha sido así. La migración es un proceso natural, es un proceso saludable para las sociedades, es un proceso enriquecedor, pero hay que hacerlo con orden. Yo me acuerdo que cuando estaba Vicente Fox como presidente en México, el día 12 de septiembre de 2001, iba a tener una reunión con George Bush para hablar precisamente del programa de trabajadores temporales. Ese programa del que se hablaba, de que iba a ser durante 3 años, te voy a dar un permiso de trabajo, Carlos, vas a ir a trabajar legalmente a Estados Unidos con todos los derechos, todos los beneficios, en fin, pagando impuestos y toda la cuestión. A tus 3 años cumplidos, tienes que regresar a tu país para darle permiso a otra persona que venga y aproveche lo mismo. Y tú te vas a ir al final de la línea. Y ese era uno de los temas que se iba a discutir ese 12 de septiembre. Lamentablemente vino el 11 de septiembre de 2001. Y eso cambió la atención de la administración de George Bush hacia la guerra contra el terrorismo. Y son cosas que mucha gente no se acuerda, que no tiene conciencia, y no lo digo por defender a los republicanos en su parte de que quieren expulsar ahora a los inmigrantes indocumentados. No. Es algo que pasó, algo que está en los registros de los Estados Unidos. Esa reunión iba a darse y lamentablemente ocurrió 9/11. Entonces, pues como es natural, pues un gobierno tiene que estar listo para reaccionar y mover la brújula hacia donde tenga que atacar un problema. Y en ese momento se tuvo que cambiar. Claro. Entonces el fenómeno migratorio de alguna forma se puso se le puso un compás de espera, ¿no? Pero mucha gente no lo recuerda. Y yo creo que es importante recordar que ha habido intentos, y te digo, el gran problema siempre ha sido el tema de la ciudadanía para esos que hoy son inmigrantes indocumentados. Sí. Bueno, recuerdo allá por el 2006-2007 que hacía una investigación yo sobre migración. Menos de 100,000 visas se habían emitido para trabajadores, digamos, migrantes, pero se habían creado 800,000 puestos de empleo. Es decir, el sistema migratorio no responde a las demandas económicas, pero a mí realmente lo que nunca me ha cuadrado es que los políticos, especialmente los conservadores en el Partido Republicano, no le dicen a la gente completamente la verdad, que el sistema migratorio es ineficiente, insuficiente e inflexible. Totalmente, tienen un retraso de varios años. Han tratado de ponerse al corriente en los últimos años, eso hay que decirlo, pero el retraso ha sido tremendo, ha sido pavoroso. Hay una cuota de visas que se entregan, hay una lotería de visas a la que puede entrar el ciudadano de cualquier país que esté dentro de esa lotería. Hay países que no entran, por ejemplo, México no entra en la lotería de visas porque hay muchas personas de origen mexicano que están ya en México. Pero entra Argentina, entrará Bolivia, entrará Chile. Centroamérica no tiene necesidad porque tiene el TPS, pero tiene cada país, de acuerdo con la representación poblacional que tenga en Estados Unidos, entra o no entra en la lotería de visas, que por cierto está ahorita el periodo de inscripciones en esa lotería de visas, digo, por si a alguna persona le interesa. Creo que El Salvador no entra tampoco. Porque tienen TPS. Exactamente. Y el TPS y estamos en grandes cantidades. Y aparte, pero El Salvador tiene el TPS, que ahorita está siendo otro de los puntos de discusión, porque hay partes del gobierno que dicen, no, ¿por qué vamos a seguirles renovando el TPS? Ok. Como decía, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente de TPS y el Congreso de Comunicaciones de la UTEC. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Lucía, sigamos hablando entonces ahora del tema migratorio, pero de la parte del TPS. Ya tenemos un presidente
y algunos creemos que podría pasarnos lo mismo nosotros. A los haitianos les dijeron, señores, ya pasó el terremoto, esto es temporal, ustedes van a tener que regresar. Lo de nosotros nos lo dieron en el 2001, después de los terremotos aquí en San Salvador, ¿no? En El Salvador, pero ya tenemos de eso 16 años y alguien podría decir, bueno, eso ya no es temporal. Sí, ya no es temporal, ya parece más permanente que temporal. Y aquí hay otro factor que hay que tomar en cuenta, igual que yo creo que debió haberse tomado en cuenta con Haití. Si bien República Dominicana es el país que primero le impactaba porque se le fue un montón de haitianos a República Dominicana, nada más cruzando la frontera que tienen. Y también Estados Unidos le dijo a los haitianos, ya basta. Yo creo que hay que considerar también la situación económica en la que está el país. Y en el caso de Haití, Haití es el país más pobre del hemisferio. Imagínate, si uno considera que en El Salvador hay mucha pobreza, imagínate cómo está Haití. Y en el caso de El Salvador, yo creo que, pues sí, un programa de protección temporal debe tener un tiempo de inicio y un tiempo de término, porque es temporal. Sin embargo, hay que considerar muchas otras cosas. La economía de El Salvador se sustenta por mucho, si no es que en todo, de las remesas. O sea, quizá por esas regulaciones que los gobiernos, algunos gobiernos salvadoreños le han impuesto a los empresarios, que los limitan, por ejemplo, a la generación de empleos, por ejemplo, al pagar mejores salarios, pues eso también es una cosa que a lo mejor debería de considerarse, porque donde los devuelvas, ¿qué va a pasar en El Salvador? Si no hay la infraestructura, no hay la economía que sustente el mandar de vuelta a los, no sé, 3, 4 millones de salvadoreños que haya por allá en Estados Unidos. Sería muy difícil. Es muy difícil. El lunes, aquí en República, nos presentaron un estudio, la gente de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo de El Salvador, FUSADES, en el que decían que aproximadamente entran al mercado laboral unas 57, o deberían entrar unas 57,000 personas, pero realmente solo 13,000 personas encuentran empleo en el sector formal. De ahí 30 y pico mil se quedan en el sector informal. Es decir, hay gente que no sabemos si está subempleada, si no está trabajando, si está trabajando por menos del salario mínimo, si está trabajando en algo lícito o ilícito. Es decir, y luego, si tuviésemos un influjo de personas provenientes de Estados Unidos, primero, culturalmente serían distintos y probablemente muchos de ellos no se hallarían en este país. Muchísimo aquí, claro. Y también, digo, la pobreza es un semillero de delincuentes. Es un semillero de delincuentes aquí y en cualquier país. Y lamentablemente, pues, el ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? Quizá vendría a generar problemas de violencia, de pandillerismo más duros como los que ha vivido El Salvador. Y ahora, yo creo que también podemos verlo como si fuera un nicho de oportunidad. Porque tú estás hablando de que hay 57,000 egresados, números más, números menos, en las universidades salvadoreñas por año, y solamente hay empleo para 13,000. Entonces, ¿qué pasa con los otros? Podría ser una muy buena oportunidad para el emprendedurismo, pero si no existen las condiciones para fomentar el emprendedurismo, no existen los elementos para dar créditos a esos emprendedores, para generar nuevos proyectos que puedan despuntar y crear otras oportunidades de empleo, pues esa gente no los va a poder hacer. Va a tener que ver a dónde se va. Si no se quedan en El Salvador y no pueden irse a Estados Unidos, a lo mejor se irán a México y le crearán un problema a México, le crearán un problema a algún país de Sudamérica, lo crearán en Europa, crearán en Asia o en algún otro continente, porque la gente se está yendo. Hay mucha gente que está emigrando ahora a Australia, por ejemplo. Está encontrando nichos de oportunidades allá, que se está yendo a Canadá, porque Canadá está recibiendo población. A diferencia de Estados Unidos, que la está tratando de sacar a los inmigrantes, Canadá está recibiendo mucha gente. Porque Canadá es un país que tiene un territorio extensísimo, pero no tiene población. Le falta mucha población. Entonces, hay situaciones en las que sí podemos interpretarlas como cosas negativas para los países, pero también podríamos verlas como oportunidades siempre y cuando los ciudadanos del país, los legisladores y los gobiernos y los empresarios trabajen de la mano para generar nuevas oportunidades, porque si no, ¿de qué caso tiene? ¿Qué caso tiene si el gobierno no me apoya, por más buena sea la idea que yo tengo? Si el gobierno no me da las condiciones, no me facilita el camino, no lo voy a lograr, porque no voy a tener la manera de hacerlo.
Ahora, el presidente Trump ha sido, digamos, en el aspecto migratorio bastante consistente, y si dejó sin efecto la orden ejecutiva que daba vida a DACA, que impactaba básicamente la vida de 800,000 personas, podemos esperar... DAPA también, que es el programa como DACA, pero la versión de los padres. Exacto. Se acabó. Si ha sido consistente en esto, podríamos esperar que definitivamente tampoco lo piense mucho y deje sin efecto el TPS, o no impulse su reautorización. Mira, la ventaja que hay en Estados Unidos es que existe la posibilidad de detener esas órdenes ejecutivas. El presidente de Estados Unidos en realidad no gobierna solo, ni gobierna a su santa voluntad. Tiene un Congreso con quien tiene que negociar las cosas. Si hay órdenes ejecutivas para que en los momentos en donde no se pongan de acuerdo, pues el presidente da una orden. Pero ojo, hay cortes donde se pueden promover apelaciones y ha habido jueces que han puesto altos a las órdenes ejecutivas. Se lo hicieron a Barack Obama y se lo han hecho a Trump. Ahora, el DAPA, que es un programa importantísimo también, ya está detenido. Entonces yo no dudo que vaya a ponerle más frenos a DACA, que vaya de alguna forma a perjudicar a esos jóvenes que, como te decía, llegaron a Estados Unidos pues, sin pecado propio, ¿no? Como decías tú. Ok. Hablemos ahora de otra cosa, para lo que te han traído para acá a El Salvador, el Congreso de la UTEC, el Congreso de Comunicaciones. Cuéntanos un poco acerca de eso. ¿Cuál va a ser tu participación? Mira, perdón, yo voy a participar hoy en el panel de apertura y voy a participar en un panel también en el cierre. Vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de nuevas tendencias, de retos que enfrenta el periodismo, con toda esta proliferación de nuevos medios que hemos tenido en los últimos años. ¿Qué ha pasado con los medios tradicionales, no? Ahora yo creo que estamos viviendo en una era de mediamorfosis. Mediamorfosis. No de explícame ese metamorfosis, concepto. sino de mediamorfosis. Porque los medios tradicionales han tenido que pasar por un proceso de cambio, han tenido que pasar por un proceso de metamorfosis. Porque si no, no van a sobrevivir de la manera en la que lo hacían hace 20 años, eso es un hecho. Pero no van a sobrevivir, ¿por qué? Porque las estructuras están cambiando, porque la manera de hacer periodismo está cambiando, porque hay nuevas reglas y dentro de esos cambios hay retos para los periodistas. Hay retos para la gente de los medios tradicionales, de los nuevos medios. ¿Quién genera los contenidos? ¿Cómo creamos contenidos más interesantes? Porque hay tantas alternativas en la web que la gente no tiene un periodo de atención más allá de los 8 segundos. ¿Por qué? Porque tiene millones y millones de opciones para leer otro punto de vista, para informarse mejor. Entonces, si lo que tú le dices realmente no lo atrapa, la gente le cambia el canal, o la gente se va a una página de internet, o se mete a una aplicación por ahí por el teléfono, que ahora déjame decirte, la gente está informándose en los dispositivos móviles. Sí. Ahí está, te veo a ti, yo también estoy igual, entre las aplicaciones, las alertas que me llegan, y eso que provoca, ha provocado una mediamorfosis. Ha provocado que veamos las cosas de distinta manera, que los medios, los periodistas tengamos incluso que prepararnos de distintas formas. Ahora tenemos que ser periodistas más completos en la parte técnica, no en la parte intelectual, porque eso siempre hemos tenido que tenerlo, pero en la parte tecnológica también. Es decir, manejar la cámara, manejar programas de edición, todo. Video, familiarizarse con los sitios web a través de los cuales puedes publicar tus contenidos, etcétera, ¿no? Ahora, la reflexión que yo tengo en ese punto es que, si bien es cierto, tenemos una multiplicación de fuentes, quizá por eso también seguimos siendo importantes los medios, digamos, que estamos establecidos, o los periodistas que, digamos, tradicionales, en el sentido de que si nos sumamos a la tendencia de la inmediatez y del manejo de las tecnologías, tenemos tal vez una ventaja sobre otros que están haciendo esto. Y digo una ventaja no porque la tengamos inherentemente, sino que porque la aprendimos. Y es la rigurosidad, el filtro que le ponemos a la información. Porque yo me he percatado y me dejo seguir por muchos troles y sigo unos cuantos por ahí, que hay demasiada mentira, demasiada información y demasiada calumnia. Hay mucha basura, por supuesto, hay mucha basura desfilando por la red. Y eso es la que hay que ponerle cuidado de cualquier persona, no debe uno creer todo lo que lee en internet, ¿no? Pero
nos enfrentamos a una era muy interesante en donde sí, los periodistas que venimos de esa escuela, donde aprendimos, donde fuimos a la escuela, donde tuviste un jefe que te jaló las orejas porque hiciste algo mal, porque no verificaste una fuente, porque dijiste algo equivocado, en fin. Ahora hay muchas personas que son periodistas sin la misma escuela o gente que se siente periodista. Yo tengo un problema gravísimo con decir periodista ciudadano. Yo, la verdad, y no es porque no quiera compartir el término con alguien que agarre un teléfono y vaya por ahí, grabe la escena de un accidente y la suba, no, o la comparta con un canal, no. Pero los periodistas tenemos una escuela, tenemos una educación, tenemos reglas y tenemos políticas dentro del oficio nuestro, que todas esas personas que si bien tienen la buena intención de compartir una información, porque es lo que llama la atención, el hacer que la gente viva, se vuelva partícipe del momento al estar viendo ese video, pues a lo mejor le falta entender pues, que le puedes echar a perder la vida a una niña si muestra su cara en un video, cuando resulta que la criatura fue víctima de una violación. Y esas son cosas que nosotros sí aprendimos. Y que las personas que reportan como ciudadanos algo probablemente no tengan la conciencia, porque a veces el mismo acelere que te provoca, esa adrenalina que nos pasa a nosotros, el tener la noticia, el subirla primero, etcétera, te puede hacer olvidarla. Y si nosotros que tenemos la formación y tenemos la educación y tenemos los principios taladrados en la cabeza, porque así nos formamos, pues imagínate si nosotros se nos va, ¿qué no puede pasar con una persona que no tenga la preparación que tenemos nosotros? Sumémosle eso, el concepto del periodismo explicativo. Para mí, nosotros también somos una especie de codificadores de la realidad. Sí. Hacemos sencillo lo complejo. Lucía, ¿cuándo es el Congreso de la UTEC para que la gente sepa y los estudiantes de repente que nos están viendo vayan por ahí, por la UTEC, en la calle Arce? Hoy y mañana vamos a estar hablando temas muy interesantes. Hay colegas de Estados Unidos, de Argentina, de México, hay gente de aquí de El Salvador, colegas también que tienen experiencia y tienen pues cosas que compartir, porque yo creo que el asunto aquí es compartir y enriquecernos y sobre todo compartirle a los que vienen detrás de nosotros esa experiencia que hemos adquirido a lo largo de los años, para que vayan precisamente formándose de una manera un tanto tradicional, aún y cuando estemos trabajando con nuevos medios, aún y cuando estemos trabajando en un mundo en donde la tecnología nos ha venido a dar la vuelta hasta a nosotros. Pero tenemos que aprender, tenemos que escuchar, tenemos que saber tomar en cuenta lo que han aprendido los de antes. Siempre, para entender el presente, uno tiene que irse al pasado, tiene que entender el pasado. Entonces es un poquito compartir todo eso y nosotros también aprender a entender y a vivir y a reinventarnos de esto dentro de esta mediamorfosis de la que te hablo. Ok, bueno, creo que estaré con ustedes en ese panel de la UTEC, el que abre este día, así que nos vemos en un par de horas por ahí, mi querida Lucía. Ha sido un placer conversar contigo aquí en República. Hasta que se nos hizo, querido. Hasta que se nos hizo. Hasta que se nos hizo, porque teníamos mucho tiempo de tratar de hacer alguna conversación por aquí y ojalá que lo podamos hacer más seguido. Como siempre, un placer. Ahí estamos, mi querida Lucy. Bueno, ustedes, amigos, quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Rafa, Mayelita.